Bueno, vamos a comenzar, no, vamos a continuar con lo que estamos viendo el otro día. Bueno, el otro día intenté traeros una pequeña introducción de lo que era la psicología, ¿no? Porque, como dijimos, vamos a ver esta asignatura dentro de lo que es la psicología del aprendizaje y del desarrollo, que están dentro de la psicología, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues ahora vamos a introducirnos un poquito en lo que es el tema de la modificación de la conducta. Buenas tardes. Bueno, no hace falta esta hoja. Bueno, igual que os comentaba ayer, el otro día, eso, vamos a adoptar, ¿no? Pues el enfoque, ¿no? Dentro de la psicología del aprendizaje, ¿no? Bueno, al final, creo que ya lo comentamos el otro día. O sea, ¿qué es lo que estudiaba la psicología? ¿Qué es lo que estudiaba la psicología? ¿Qué dijimos que estudiaba? Dijimos que la psicología, la psicología antes... Muy bien, muy bien. La conducta observable, muy bien. ¿Os acordáis lo que dijimos? Que la psicología venía de la filosofía y claro, llega un momento en que los psicólogos, pues, como que no encuentran soluciones, ¿no? A la filosofía y al final echan mano de las técnicas positivistas para intentar comprender la conducta, ¿no? Y entonces, bueno, pues así nace la psicología, ¿no? Entonces, bueno, eso. Bueno, si nos fijamos en el título de la asignatura, al final, de lo que se trata, de intentar modificar esa conducta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué supone modificar? Creo que lo estuvimos viendo en la práctica que vimos el otro día. ¿Qué supone modificar? Cambiar, ¿no? Ojo, modificar supone cambiar, pero la modificación ¿es a mejor directamente? A lo mejor no, ¿no? O sea, bueno, en principio, claro, si estamos hablando de técnicas de modificación de conducta es porque queremos modificar algo. ¿Y por qué queremos modificar algo? ¿No? ¿Por qué queremos modificar algo? Claro, pues aquí os señalo dos cosas, ¿no? Porque el estudiante tiene una conducta negativa con relación a los objetivos perseguidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, o porque esta conducta es negativa, a lo mejor ya no tanto para los objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que es mala en general, ¿no? Por ejemplo, cuando los niños se sientan mal en clase, ¿eso es contraproducente para el aprendizaje? Bueno, pues en principio no. De hecho, si te sientas mal, a veces es porque estás cómodo y atienden mejor. Pero bueno, entendemos que si los niños se sientan mal, ¿no? Si vemos a un niño que está sentado así, entendemos que al final va a tener problemas de espalda. Y no es que sea malo para el aprendizaje en sí, pero es malo para el desarrollo para el desarrollo de su columna, ¿no? Para su desarrollo físico orgánico, ¿no? Entonces, bueno, claro, hay hay un cambio, hay una modificación que de alguna manera u otra la podemos señalar como sinónimo de modificación. O sea, cambio es sinónimo de modificación. Pero claro, lo que comentaba la compañera es que esa modificación, o sea, la modificación en sí no tiene por qué ser a mejor. ¿De acuerdo? O sea, en principio, si estamos hablando de esto, es porque nos vamos a encontrar con conductas negativas, ¿no? En estos supuestos que hemos visto y que queremos modificarlas. Pero ojo, porque tal vez en algún momento podemos estar desarrollando una estrategia de modificación de conducta que a lo mejor nos creemos que nos va a llevar hacia un contexto mejor, ¿no? Hacia un momento mejor, y no es así, ¿no? Ojo, eso también tenemos que tenerlo claro. O sea, las técnicas de modificación de conducta y lo que vayamos a desarrollar y los programas que vayamos a desarrollar no son buenos en sí. O sea, se basan, ahora lo veremos, se basan pues en una teoría, se basan en lo que han hecho otros investigadores, etcétera. Pero ojo, porque hay que tener muchas cosas, muchas cosas en cuenta, ¿no? Para que eso nos lleve hacia donde queremos ir, ¿no? Y no nos lleve hacia otro lado, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de la modificación de conducta, aquí os señalaba, aquí en los apuntes os señalo que nos vamos a encontrar con dos modos, ¿no? De entender
esa relación que tiene el sujeto, porque al final de lo que se trata es, cuando vayamos a modificar la conducta, la conducta de un sujeto, ¿no? Y ese sujeto se encuentra en constante relación con ese medio, ¿no? Entonces, bueno, dos maneras de entender esta relación es la idea de que existe una entrada de estímulos, hay una respuesta del sujeto y luego hay unas consecuencias, ¿no? Y otro modelo sería el que tiene en cuenta de que hay una serie de cambios orgánicos, ¿no?, dentro del sujeto. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta esa relación que existe con el medio, ¿no? Estímulo, respuesta y esas consecuencias, ¿no? Y entonces, eso, ahora lo veremos, son cosas que también hay que evaluar, ¿no? Ahora lo veremos más adelante, ¿vale? Cambia lo que os ponía aquí. En algunas ocasiones, claro, esto de la conducta hay que tener mucho cuidado. El miércoles veremos, por ejemplo, que además es que lo quería subrayar, porque además es una cosa que estoy viviendo con mi hijo, ¿no? Mi hijo tiene casi 2 años, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que en el colegio, en la guardería, ¿no?, me están diciendo de que a veces tiene como movimiento, tiene como actitudes, ¿no?, o tiene conductas, como que a lo mejor intenta como pegar a un niño o lanza un juguete y tal. Y entonces, claro, justo me tocó revisar todo este tema y justo a los 2 años, lo veremos el miércoles, pero justo a los 2 años se produce a ver, no es que se produzca nada, ¿no? Pero en ese momento el niño sí que puede manifestar ciertas conductas que a lo mejor a los ojos de un adulto las podemos entender como agresivas, ¿no? Cuando no es así, cuando simplemente es que es una manifestación natural del niño, ¿no?, que se comporta así. No, luego hablaremos un poco más de esto, no vamos a profundizar, pero el tema es que muchas veces no va a estar claro qué conductas tenemos que modificar, ¿vale? O sea, muchas veces no va a estar del todo claro. De hecho, fíjate, aquí os ponía un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, ¿no?, que se me ocurrió. Digo, por ejemplo, alguien en España puede pensar, cuando llegue aquí a Esmeraldas, que el acento de los esmeraldeños debe cambiarse, ¿no?, para asimilarse al acento de otras regiones, ¿no? Intentar conseguir, pues, un acento más neutro que por ejemplo, es un acento como más entendible, ¿no? O más, de alguna manera, eso, que sea, que se pueda identificar, ¿no?, y que sea de alguna manera, pues, más entendible, ¿no? Por ejemplo, eso, pues a lo mejor alguien podría decir, pues mira, tiene sentido, ¿no? Pero, por ejemplo, pues no, o sea, en realidad o sea, el ejemplo que os he puesto no tiene sentido porque hablar mejor o peor no tiene que ver con el acento, que el acento es simplemente poner un tono o una intensidad mayor o menor a las palabras, sino que tiene que ver con la dicción, ¿no?, con la capacidad de articular palabras, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso bueno, es un ejemplo que os traía, que se me ha ocurrido, ¿no?, así de una. Pero bueno, que igual muchas veces pues, va a ser complejo, ¿no?, el determinar, el observar estas conductas, ¿de acuerdo? Eh, entonces, bueno, igual os ponía aquí, ¿no?, que eso, que a la hora de aplicar estos métodos de modificación, bueno, a la hora de aplicar la observación y la modificación, pues hay que tener en cuenta pues, diversas variables, ¿no? Como, bueno, ¿qué variables hay que tener en cuenta? La variable personal, ¿no? Cómo es la persona, qué capacidades tiene esa persona, etcétera, el contexto de esta persona, si estamos observando una conducta en un momento determinado, pues ver qué es lo que ha ocurrido, ¿no?, en ese momento, ¿no?, porque eso puede ser, esa conducta pues puede ser una manifestación de un acto que se dé en ese momento, pero no algo recurrente. Ojo con eso también, ¿de acuerdo? Bueno, nada, por comentar un poquito cómo ha sido eh, cómo ha sido el tema de la modificación de conducta y también un poco para que reflexionemos, ¿no?, sobre el paradigma en el que nos encontramos hoy en día y cómo ha evolucionado, que como comentaba en la otra clase, hoy en día se siguen utilizando técnicas de modificación que en realidad no es que hayan cambiado tanto con respecto a cuando se comenzaron a utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, bueno, yo he cogido las fases que señala Labrador en un libro que ya lo tenéis en Moodle, luego le podéis echar un vistazo si queréis. Y bueno, pues este autor divide, ¿no?, la modificación de conducta, señalan qué técnicas se utilizaban antes de 1938. Bueno, en realidad, seguro que durante la larga historia, o no tan larga historia de la humanidad, seguro que se han utilizado muchas técnicas de modificación de conducta, pero bueno,
como no estaban incluidas dentro de lo que podríamos llamar el ámbito de la psicología, bueno, pues no podemos estar hablando de que se utilizaban estrategias para un fin concreto. Fijaos, siempre pongo a veces hablo del ejemplo, ¿no? Bueno, hace unos años encontraron unas tablillas, ¿no? Donde se podía observar cómo eran las clases, cómo eran las clases en Oriente Medio cuando enseñaban a escribir y las matemáticas, cuando les enseñaban bueno, en Oriente Medio, supongo que sería, ahora mismo no recuerdo bien, pero bueno, quienes estuvieran viviendo por ahí, los babilonios, los egipcios, ahora mismo no me acuerdo, que esto era de unas clases que se daban pues hace, no sé, este ejemplo os lo traigo de memoria, hace como 6.000 años, ¿no? Y entonces, en una de esas tablillas, uno de los alumnos de esa época, una de las actividades era que tenía que describir su día, ¿no? Su día a día, ¿no? Y entonces él describía que él se levantaba por la mañana, su madre le hacía el desayuno, le tenía que preparar el almuerzo, tenía que preparar sus cosas para irse al colegio, tenía miedo de llegar tarde, porque si llegaba tarde el maestro pues le hacía algún castigo, como ponerse a escribir y tal. Y luego, bueno, describía la clase, que era una clase pues muy parecida a lo que ocurre hoy en día, ¿no? Y claro, siempre pensamos, ¿no? O yo siempre pienso, ¿no? Que esas clases, ¿no? Que se parecían mucho a lo que ocurre hoy en día, a esto que está ocurriendo aquí, ¿no? Donde yo estoy hablando, vosotros me escucháis, luego en algún momento os pondréis a escribir. Al final seguro que ya habría una serie de relaciones con ese docente que, bueno, por eso se utilizaban pues, una serie de estrategias pues, para intentar que los estudiantes aprendieran, ¿no? Como por ejemplo castigarlos escribiendo si llegaban tarde, ¿no? O si hacían algo mal, ¿no? Por ejemplo, que eso seguro que a mí me ha pasado en el colegio, no sé si a vosotros, ¿alguna vez os han hecho escribir algo, si habéis escrito una palabra mal? ¿No? O la palabra o la frase, ¿no? ¿Dónde está la frase? ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está la frase de escribir? Pues fijaos que ya antes ya se utilizaban técnicas que a lo mejor no podemos estar hablando de técnicas de modificación de conducta en sí, pero que ya, bueno, pues ya se daban, ¿no? Ya se daban. Por ejemplo, técnicas como por ejemplo de meditación o de relajación, seguro que hace ya, pues ya eso ya se daba, ¿no? Por ejemplo, por la zona más oriental, por China, la India, y que hoy son cosas que las hemos incluido, y luego lo veremos, ¿no? El tema del mindfulness y tal. Pero bueno, las primeras técnicas de modificación de conducta que surgen, pues serán lo que ya comentamos, a partir de las investigaciones de Pavlov. Luego hay otra serie de autores como Watson, Reiner, Jones, pero bueno, esto lo veremos más cuando veamos el tema del conductismo. Luego, de 1938 a 1950, de 1938 al 58 aparecen los que se llaman los neoconductistas, Hall, Mower, Woodbury, en especial Skinner, ¿no? Que sí que hace una crítica al conductismo operante y desarrolla al conductismo clásico y desarrolla el operante. Y sí que, fijaos, a partir en esa fecha, fijaos, del 38 al 58 se da la Segunda Guerra Mundial y entonces por los estragos de la guerra, ¿no? De gente que venía con miedo, gente que venía con paranoia de la guerra, sí que desde la psicología clínica se empiezan a desarrollar, se empiezan a pedir estas técnicas, ¿no? Para ir incluyéndolas en la psicología clínica. Bueno, a partir de 58 al 70, fijaos, tenemos por un lado esa aplicación más en el ámbito del aprendizaje y luego también pues, se incluye, ¿no? Dentro de lo que sería la psicología clínica. Y bueno, a partir de 58 al 70, este mercado de la salud, bueno, pues se sigue ampliando hacia trastornos como la ansiedad o el estrés y se sigue desarrollando investigación, ¿no? Y se abren nuevas perspectivas y nuevos métodos. A partir de los 70 a los 80, creo que ya lo comentamos el otro día, las técnicas conductistas de alguna manera ya no lo pueden explicar todo y entonces se abre campo la psicología cognitiva, ¿no? Entonces ya, como decíamos otro día, se tiene en cuenta que el ser humano es algo más complejo, ¿no? que un organismo que actúa por causa y efecto, ¿no? O sea, se supone que es algo más complejo, ¿no? Fijaos, también a partir de en todos estos años también se han desarrollado las investigaciones de Piaget y tal, que ya hablaban, ¿no? de la complejidad del
del individuo, ¿no? Las investigaciones de Vygotsky, etcétera. Entonces, claro, todo eso, aunque sí que empiezan en el 38-40, pero como que tardan en calar, ¿no? Tardan en introducirse, ¿no? En el discurso, ¿no? Científico. Y bueno, por la última etapa se podría hablar de 1990 hasta la actualidad. ¿Qué observamos hoy? Lo hemos comentado el otro día. Hay una falta de un referente teórico, ¿no? Como de una teoría clara donde asirnos, ¿no? Para seguir investigando. Y entonces, bueno, al estudiar la conducta, no solamente se tiene en cuenta esa conducta en sí, sino que se tiene también, bueno, pues ideas, conceptos, ¿no? Que vienen de otros ámbitos y de otras ciencias, ¿no? Bueno, en la actualidad, ¿cuáles son las corrientes actuales de modificación de la conducta? Bueno, aquí en los apuntes os he puesto, os la he dividido como en 1, 2, 3, 4, en 5, pero realmente las podemos dividir en dos, ¿de acuerdo? Que son los dos grandes temas que luego vamos a estudiar, que sería, por un lado, el análisis y las técnicas conductistas, ¿de acuerdo? Y que se basan pues más en esa idea, ¿no? de estímulo-respuesta, y luego las que tienen en cuenta, ¿no? La orientación cognitiva y conductual del sujeto, ¿no? Que de alguna manera pues eh, ya tiene en cuenta pues la complejidad del sujeto, ¿no? Esa serie de procesos cognitivos que se llevan a cabo dentro del sujeto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, al final os pongo aquí, claro, que de alguna manera hay una integración de orientaciones. Claro, aquí la idea es que, o qué es lo que buscamos. Al final, lo que buscas al modificar una conducta es observar esa conducta, ver qué ocurre y ver cuál es la mejor manera de resolver esto que te está ocurriendo, ¿no? O sea, al final de lo que se trata no es tanto centrarnos en una teoría monolítica, sino en ver de qué manera podemos dar resultado a esto, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí que me gustaría hacer un inciso, que esto seguro que ya lo dije el otro día y me pongo muy pesado con esto en las clases, pero es el tema de tener en cuenta, tanto en esta asignatura como en otras asignaturas, de que al final el docente, no solamente un docente que llega al aula y entonces alguien coge y os dice, mira, utiliza esta técnica que te va a ir de maravilla, que es lo mejor, lo último en el mercado, sino de lo que se trata es que el docente se empodere, ¿no? Esta palabra que hemos utilizado mucho, se empodere, ¿no? de su práctica, y a la hora de desarrollar todas estas estrategias, ya os digo, esto como en otra asignatura, como en otro ámbito de la educación. La idea es que tengáis ese chip, ¿no? Del docente investigador, que no solamente va a coger el libro que os dé de técnicas de modificación de conducta y la vais a aplicar, sino que vais a ser unas personas críticas y reflexivas y vais a decir, bueno, tengo este problema, tengo este niño, tengo este contexto, ¿qué puedo hacer? ¿De acuerdo? Además, sobre todo, en el contexto esmeraldeño en el que nos movemos, que a veces la realidad es más compleja de lo que arrojan los libros de texto, ¿no? De hecho, a veces es complicado, ¿no? Esa realidad, ¿no? Que se refleja en las escuelas de Esmeraldas, Ecuador, verlas reflejadas en un libro, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estáis vosotros que podéis hacer una lectura de la realidad desde la base, ¿no? Y de manera integral y actuar pues, de la mejor manera posible. Y sobre todo hacer hincapié en el tema de que el docente investigador, o sea, ¿qué es lo que tiene que hacer el docente? Claro, a ver, vosotros cuando estéis en el aula siempre vais a sacar conclusiones de todo, no es que vais a estar allí y vais a estar, pues eso, sin reflexionar, no, estáis todo el rato pensando, ¿no? Y seguro que de todo lo que ocurre en el aula, pues le vais a estar dando vueltas y vais a decir, pues si he hecho esto, pues tendré que hacer esto, tendré que hacer lo otro. Pero la idea del docente investigador no es solamente dejarlo al arbitrio de que en algún momento se nos ocurra algo, sino intentar sistematizar todo esto, o sea, desarrollar un pequeño programa, decir, bueno, voy a intentar hacer esto, voy a sacar unas conclusiones, voy a ver qué ha ocurrido y después, pues ver si tengo que volver a esto, ver si me ha funcionado y si no, pues volver al principio, ver qué hay que cambiar o qué no hay que cambiar. ¿De acuerdo? Esa es la idea, ¿no? De sistematizar, recoger datos y reflexionar sobre esos datos. Y no solo vosotros, la idea es que esto pues lo hagáis en grupo, con otros docentes, pero bueno, sé que esto pues a veces es complicado, ¿no? Bueno, algunas características que hay que tener en cuenta pues, a la hora de desarrollar estas estrategias de modificación de la conducta. Bueno, brevemente, no voy a parar en todo esto porque si no, no acabamos nunca. Bueno, lo que hemos comentado antes,
Importancia, tener en cuenta las variables individuales de la persona. ¿Qué variables afectan a cada persona? Pues su vida familiar, sus diferentes facultades o capacidades, la altura que tenga esa persona, si tiene alguna discapacidad visual, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo lo que pueda influir a esa persona. Tener en cuenta a la hora de desarrollar una estrategia de modificación de conducta que el sujeto no es un ente pasivo, sino que es un ente activo, ¿de acuerdo? Entonces, eh, bueno, simplemente eso, o sea, tener en cuenta de que esa persona, claro, también depende de la edad que propongamos esta estrategia, bueno, pues de alguna manera puede aportar, ¿no? a este proceso que habéis desarrollado, ¿no? Por ejemplo, a través de la autorregulación o informándole para que sea consciente, ¿no? de esto que estamos haciendo. Importancia del ambiente, del contexto. Eh, ¿Qué decir? Cuando planifiquéis cualquier estrategia, pues tened en cuenta en el contexto que movéis, tened en cuenta con qué apoyos contáis, cuáles nos contáis, cuáles son las limitaciones, etcétera. Evaluación psicológica breve. Bueno, esto sí que es interesante porque, claro, a la hora de hacer un diagnóstico, no se trata de hacer un diagnóstico de 20 páginas que al final no sea funcional. O sea, de lo que se trata es de hacer algo que nos sirve, que nos dé información y sobre todo que nos dé pistas de qué hacer, ¿no? O sea, yo puedo hacer una evaluación completa del niño, de la familia, del contexto, pero al final de lo que se trata es de ir al grano, ¿no? Y de ver, porque al final vosotros lo que va a importar como docentes es el qué hago. Luego, cuando tengáis un problema, os va a importar el, pues eso, ¿qué hago con el niño? Que además es lo que dicen todos los docentes, ¿no? Vale, tengo esto, tengo lo otro, vale, muy bien, la teoría muy bien, pero ¿qué hago con el niño para que estudie, para que se siente bien, para que no se quede con los compañeros, etcétera, ¿no? Y entonces, para conseguir ese qué hago, pues hace falta que ese método, ¿no? Para alcanzar esos datos, pues sea funcional. Bueno, bueno, programa de intervención completo, lo que ya os he dicho, no se trata de que vamos a aplicar una estrategia concreta en un momento, no, sino se trata de que estas estrategias tienen que ser sistemáticas, se tienen que aplicar en ciertos momentos, no a todas horas ni de manera anárquica o caótica, sino hay que decir, bueno, voy a aplicar esto en lengua y voy a ver qué resultados tengo, ¿no? O sea, la idea es, pues, un programa pues, que lo más completo posible. Bueno, importancia de la fundamentación teórica. Igual que es importante que la veremos y os daré muchas de estas estrategias y de técnicas para observar, también creo que es interesante que tengáis en cuenta toda esta teoría que viene detrás. A ver, no toda en todo momento, pero sí que, bueno, yo lo que haré será dejaros los libros, ¿no? De donde estoy sacando todo esto, para que ya los tengáis ahí y luego los podéis utilizar de cara a cuando os convirtáis, cuando deis clase, ¿no? Cuando sois docentes, ¿no? Bueno, lo mismo, lo que ya os he comentado antes, evaluación de los procesos de intervención. O sea, lo que hagamos hay que evaluarlo. ¿Para qué? Primero, para ver si funciona y segundo, para ver todo ese proceso y si funciona, ver qué cosas podrían funcionar mejor y si alguna cosa no funciona, ver qué cosas cambiar. Otra cosa muy interesante, que además esto lo he vivido de primera mano, es el tema de la colaboración con otros profesionales. En algún momento nos vamos a encontrar conductas que vamos a poder manejar por el estudiante, por el contexto, pero puede que en algún momento nos encontremos con cierto tipo de conductas que se nos escapen un poco de las manos, ¿de acuerdo? De hecho, puede que a veces se le escapen incluso al psicopedagogo, al psicólogo que nos ayuda a observar estas conductas y a veces tenemos que echar mano incluso de, lo, de, lo, de la medicina, ¿de acuerdo? Porque hay muchas conductas que a lo mejor no tienen una explicación ambiental contextual, sino que tiene que ver pues, con algún tipo de discapacidad, etcétera, ¿de acuerdo? Eh, y eso. Bueno, bueno, aquí os pongo en los apuntes, en el punto 1.6, en el libro es que apareció una serie de técnicas de modificación, eh, pero digo, no las vamos a ver y ya las veremos en su momento. Pero bueno, si alguien quiere echar un vistazo al libro y ver un poco cómo se dividen y tal, pero igual las vamos a ir viendo. No las vamos a ver todas porque no nos va a dar la vida, pero sí que veremos pues algunas. Bueno, nada, dos cositas más. Dos cositas. Bueno, eh, como os contaba el otro día, muchas de estas de técnicas de modificación de conducta se utilizan, pero en realidad a veces el cerebro se comporta como una especie de caja negra, ¿no? O sea, sabemos que funciona,
pero no sabemos muy bien cómo ha llegado a funcionar. O sea, podemos imaginarnos que, pues eso, que el cerebro es un flujo de información o que está dividido en apartados, ¿no? Que cada uno se encarga de un procesamiento y entonces hemos dado con la tecla de esto y entonces hemos conseguido que el alumno haga esto. Pero en realidad muchas veces no sabemos muy bien cómo funcionan, ¿no? Entonces, bueno, de manera general, aunque luego creo que vamos a verlo un poco más en profundidad, pero de manera general, tener en cuenta que, que a la hora de, ¿cómo lo diríamos? O sea, hay como tres eventos, ¿no?, que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar las técnicas de modificación de conducta. Uno es la experiencia consciente, ¿no? O sea, que los sujetos, los seres humanos, tenemos una serie de experiencias conscientes, que somos plenamente conscientes, ¿no?, de que las estamos llevando a cabo, ¿no? Estos son, pues, por ejemplo, ahora aquí, vosotros, ¿no? Sois plenamente conscientes de que me estáis escuchando, ¿no? Porque no creo, ¿no?, que sois plenamente conscientes de que me estáis escuchando. Esto sería como esa experiencia de primera mano. Pero luego hay otra serie de eventos o experiencias que las podemos llamar preconscientes o inconscientes. ¿Cuáles serían las preconscientes? Las preconscientes serían aquellas cosas que hacemos, que somos conscientes de que las hacemos, pero hay ciertos elementos de los que no somos conscientes. Por ejemplo, cuando conduces, eres consciente de que estás conduciendo, ¿no? Pero puede que haya ciertas manías que tienes a la hora de conducir que no eres consciente de ellas, ¿no? Como a lo mejor vas conduciendo y de repente te das cuenta de que vas con una mano en el volante, ¿no? Y a lo mejor tienes que ir con las dos, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, la compañera que está moviendo la pierna de manera intermitente, ¿no? De manera regular, ¿no? Esto es algo que muchas veces lo hacemos y no somos conscientes hasta que alguien te lo dice, ¿no? Hasta que dices, joder, estoy moviendo la pierna, ¿no? O hasta alguien te dice, no muevas la pierna que mueves la mesa, ¿no? O algo así. Y luego hay otros eventos que son inconscientes, ¿no? Como por ejemplo cuando adquirimos alguna fobia y no sabemos muy bien por qué, ¿no? De repente vemos una araña, no sabemos por qué, o vemos una cucaracha y la vemos volar, además, y vemos que viene hacia nosotros, no sabemos por qué, pero nos da miedo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A lo mejor cuando hoy en día escuchamos una moto, se activa el sentido del peligro, ¿no? Puede ser. Entonces, bueno, que tengamos en cuenta estos tipos de eventos también, ¿no? Pues a la hora de pensar en estas estrategias, ¿no?, que tenemos que desarrollar. No va a ser lo mismo desarrollar una estrategia para un evento que sabemos que el sujeto, que el estudiante ha sido consciente, que lo ha hecho, como por ejemplo a lo mejor un niño que le ha pegado a conciencia a alguien, o le pega a conciencia de manera regular a alguien, como por ejemplo, pues que a lo mejor que el niño se mee en la cama o por ejemplo eso, que el niño pues tenga miedo a, no sé, que se cierre la puerta de clase, ¿no? De repente el niño le da miedo que se cierre la puerta y decimos, pero ¿qué ha pasado con esto? No es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, estos tipos de experiencias nos dan lugar a dos tipos de procesamiento de la información. Un procesamiento controlado y un procesamiento automático. El procesamiento controlado tiene que ver cuando nosotros estamos haciendo algo, que lo estamos haciendo por voluntad, que sabemos que lo estamos haciendo. ¿Y qué ocurre? Que solamente podemos enfocarnos en eso, ¿no? O sea, solamente nos podemos enfocar en eso, no nos podemos enfocar en nada más. Ese aprendizaje de eso es más lento, ¿de acuerdo? Pero sí que es más duradero, ¿no? El procesamiento automático en los eventos preconscientes y conscientes, bueno, pues es información que de manera inconsciente entra en nuestro cerebro. Ahí sí que vamos a estar pendiente de más cosas de las que no somos completamente conscientes y bueno, pues sí que se introduce en nosotros y tampoco sabemos muy bien por qué, ¿no? Pero bueno, pues ahí sí queda, y eso sí que también es de una mayor duración, ¿de acuerdo? Entonces, nada, bueno, ya finalizando, el tema de las técnicas de modificación de conducta, teniendo en cuenta este procesamiento de que hemos hablado, bueno, pues
se pueden desarrollar técnicas de modificación de conducta que vayan asociados al procesamiento automático, a esos eventos preconscientes y conscientes, al procesamiento controlado, que son la mayoría, ¿no?, de las que vamos a ver aquí, como podéis comprobar. Y bueno, y estas técnicas de modificación de conducta, de alguna manera, pues también nos pueden ayudar para rectificar pues estos errores en el proceso de aprendizaje o en la conducta del estudiante, o algunas lagunas que tenga el estudiante en algún tipo de conocimiento. ¿De acuerdo? Bueno, y ya está, y hasta aquí. Pues esto era la introducción, ¿de acuerdo? Un poco para que vayamos cogiendo algunos conceptos, algunas de las cositas, ¿no?, que vamos a ver. Y eso. Una reflexión tal vez de todo esto que hemos visto es que, o sea, aún, a ver, o sea, bueno, lo que ya hemos hablado, ¿no? Lo que ya hemos hablado en una reflexión sería de que las técnicas no han cambiado tanto, o sea, ya hay cosas que sabemos que funcionan y que de alguna manera, bueno, pues ya están ahí para poder ser utilizadas, ¿de acuerdo? O sea, ya las veremos, ya digo, las veremos más adelante, pero bueno, ya sabemos que hay una serie de cosas que nos pueden servir. Y luego otra que yo sí que creo que hay que tener en cuenta es esa complejidad del sujeto, ¿vale? O sea, el niño es una persona compleja, incluso el niño de infantil, que hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho tino, ¿no? Hay que estar preparados, ¿no?, pues para ver qué hacemos con estos estudiantes, ¿de acuerdo? Y bueno, y la idea de recuperar la idea esa de- del profesor investigador, ¿no?, de alguna manera, ¿no? O sea, intentar que esto sea parte de un trabajo más o menos sistemático, ¿no?, y que no vayamos al azar dando tumbos a ver qué funciona y a ver qué no funciona. ¿Alguna duda de todo esto? ¿Nada? ¿Ninguna duda? Bueno, igual esto es un poco más aburrido, pero había que... Estaba en el sílabo, ¿vale? Estaba en el sílabo, entonces bueno, pues había que verlo, pero bueno, sí que de alguna manera yo, no sé, yo sí que creo que es interesante, ¿no? O sea, conocer todas estas cositas y que también nos ayuda un poco pues a estructurar la asignatura. Así que eso, pues nada, si no hay más dudas, bueno, son las 3 menos 10. Bueno, yo lo que había pensado es eso, que trabajéis por parejas, en las actividades que os he planteado están en lo que están, o sea, en estas mismas hojas, ¿vale? Están en PDF, en el Moodle, las podéis descargar y podéis trabajar, ¿vale? Con ellas. Y esto es nuestro.